Hola, hola a todos. Hoy vamos a estar hablando de el punto en el plano. El punto en el plano es casi que el inicio para comenzar a trabajar con elementos de geometría analítica. Una vez que conocemos el plano coordenado, pues tenemos que entender cómo representar un punto en el plano coordenado. Estamos hablando de coordenadas rectangulares y el plano cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo representar un punto. Ya que tengamos dos puntos, cómo hallar la distancia entre esos puntos y cómo hallar las coordenadas del punto medio. Y luego vamos a utilizar estos elementos para hacer una demostración de forma analítica. Por supuesto que utilizando GeoGebra. Bueno, aquí tenemos un plano coordenado. En el plano coordenado, cuando queremos representar un punto, el punto va a estar dado por las coordenadas X y Y. O sea, vamos a buscar la coordenada X en el eje X, la coordenada Y en el eje Y, y pues ahí donde se encuentren esos dos elementos, pues ahí estará el punto. En este caso, por ejemplo, el punto A es el punto 4, punto y coma 2, ¿ok? ¿Cómo sabemos que es este punto? Pues porque buscamos, fíjense en la coordenada 4, si subimos por la coordenada 4 de las X y venimos por la coordenada 2 de las Y, pues en la intersección de estas dos coordenadas está el punto A. Y es así como representamos un punto en el plano. Esta notación es una notación bien interesante. Esto es una notación que usamos cuando queremos hablar de un punto genérico, o sea, un punto del cual no conocemos sus coordenadas. Aquí le estamos llamando X1 y Y1, pero a veces asustan un poco los subíndices. Entonces, también lo podemos llamar, por ejemplo, A, B, ¿sí? Con dos elementos genéricos. Fíjense que las coordenadas de un punto se escriben entre paréntesis y seguidas del nombre del punto, que normalmente la letra que denota el punto es una letra mayúscula. ¿Ok? Entonces, si tenemos las coordenadas, pues ya ahí están los numeritos, coordenada X, coordenada Y, y para representarlo, pues donde se unen esos dos elementos, ahí está la representación del punto. Si queremos hablar de un punto genérico, un punto del cual no conocemos sus coordenadas, pues las denotamos con letras, bien con dos letras o con subíndices, X1, Y1, X2, Y2. Aquí vamos a estar utilizando la notación de subíndices, pero fíjense que esto es como el nombre de la coordenada, no es nada más que eso, ¿no? Bueno, bien, aquí como ven, ahora vamos a tener dos puntos. Otra vez tenemos dos puntos genéricos. Este es el punto A del que habíamos hablado antes. Ya habíamos determinado sus coordenadas, ¿verdad? Habíamos dicho que este punto tiene coordenadas 4, punto y coma 2. ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto B? ¿Sí? Si quieren pueden pausar el video y pensarlo un poco. ¿Ok? Fíjense que aquí primero damos la coordenada X y la coordenada X corresponde a -2 y la coordenada Y corresponde a -1. Luego, si quisiéramos expresar las coordenadas del punto B, tendríamos que escribir que B tiene coordenadas -2, punto y coma, -1. ¿Cierto? ¿Ok? Bueno, pero vamos a expresar ahora estos puntos de forma genérica. Vamos a olvidarnos por un segundo de esta escala que tenemos en X y Y. Vamos a suponer que no tenemos las coordenadas de A y que no tenemos las coordenadas de B. En este caso, A y B tienen coordenadas genéricas, X1, Y1, X2, Y2. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar o saber cuál es la distancia que hay entre A y B? ¿Cuál es la distancia que hay entre estos dos puntos una vez que conozco sus coordenadas? ¿Cómo hallamos esa distancia? Bueno, para hallar esa distancia,
vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí conocen el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras está dado sobre un triángulo rectángulo. ¿Dónde está el triángulo rectangular? ¿Cómo lo construimos? Pues vamos a construir un triángulo rectángulo. Fíjense. Vamos a trazar la recta que va desde B, aquí, y termina justo debajo del punto A, y la recta que va desde A termina justo donde está esta recta del punto B. ¿No? Y aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ok? Tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a llamar a este intersecto C. ¿Ok? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo? Pues que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado del hipotético, ¿verdad? Vamos a escribirlo en términos de A, B y C. O sea, el teorema de Pitágoras aquí nos diría que AB al cuadrado, o sea, esta distancia que queremos encontrar, al cuadrado, va a ser igual a BC al cuadrado más AC al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Y las distancias BC y AC, ¿la tenemos? Recuerden que nosotros tenemos las coordenadas de A y B. O sea, nosotros tenemos este valor otra vez. Vamos a olvidarnos por un segundo de la escala que tenemos aquí en X y de la escala que tenemos aquí. Lo que sabemos de A es que su coordenada X es X1 y su coordenada Y es Y1. Lo que sabemos de B es que su coordenada X es X2 y su coordenada Y es Y2. Sabiendo esos valores o conociendo esos valores, fíjense que aquí también pues vamos a tener como un rectángulo, ¿cómo no? Vamos a tener un rectángulo. Y los lados del rectángulo sí los conocemos, ¿verdad? ¿Cuánto va a medir este lado que está aquí? Este cateto, BC. Sabiendo que aquí tengo X2 y que aquí tengo X1. Pues, ¿qué mide este lado? Pues sería esta distancia que hay entre X1 y X2, ¿no? ¿Y cómo hallo esta distancia? Pues restando el valor de X1 menos el valor de X2. ¿Están de acuerdo? Luego este BC viene siendo X1 menos X2 al cuadrado. Y eso me va a dar el valor de, o la longitud de BC. Más, y ahora ¿cómo hallamos AC? Pues de forma análoga, ¿no? Esto sería Y1 menos Y2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿Sí? Y eso va a ser la distancia al cuadrado. Luego, si yo quiero el valor de la distancia, lo que hago es hacer la raíz cuadrada de X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado. Y es así como hallamos la distancia entre cualesquiera dos puntos del plano. ¿Ok? Fíjense que es la raíz cuadrada de las diferencias de las componentes X al cuadrado más la diferencia de las componentes Y al cuadrado. Vamos a aplicarlo a estos puntos que tenemos aquí. Habíamos dicho que nuestro punto A tenía coordenadas 4,2. Y nuestro punto B tenía coordenadas -2, punto y coma -1. ¿Cuál será la distancia entre A y B? Vamos a calcularla. Sería la raíz cuadrada de la diferencia de las componentes X. 4 menos -2 al cuadrado. Vamos a tener mucho cuidado con los signos, ¿está bien? Más
la diferencia de los componentes y. 2 menos 1, todo esto al cuadrado, y a todo esto le hallo la raíz cuadrada. ¿Mm? Y resuelvo. Aquí tendría 4 menos 2. Esto es equivalente a 4 más 2 al cuadrado más 2 más 1 al cuadrado. ¿Sí? Tendría entonces, vamos aquí abajo, raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Mm? Y es la raíz cuadrada de 36 más 9, que es la raíz cuadrada de 45. ¿Sí? Eso también se puede reducir un poco y nos queda que es 3 raíz de 5. Pero bueno, ¿cómo reducir el radical? No es una temática de esta clase. Y bueno, ahí tenemos el valor, ¿no? De la distancia entre estos dos puntos. ¿Entendemos? Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos hacer una vez que tenemos dos puntos? Pues podemos hallar las coordenadas del punto medio. ¿Cómo hallamos las coordenadas del punto medio? Pues para hallar las coordenadas del punto medio, vamos a utilizar la proporcionalidad entre los lados. Vamos a volver a construir ese triángulo rectángulo que teníamos anteriormente. Habíamos trazado una recta que desde acá hasta aquí y una recta desde aquí hasta acá. ¿Ok? Y aquí vamos a tener el punto medio. Desde el punto medio vamos a trazar una recta perpendicular al eje X. Voy a trazar esta recta perpendicular al eje X. Y por supuesto, si es perpendicular al eje X, pues también será perpendicular a este segmento que está aquí. A este segmento que está aquí debajo. Luego, aquí tengo perpendicular y aquí tengo perpendicular. Entonces ya sé que estas dos rectas, como son perpendiculares al mismo segmento, pues al eje X y también a este segmento, son paralelas entre sí. Y como tengo estas dos rectas paralelas, puedo establecer proporcionalidad entre estos lados. ¿Ok? Vamos a escribir esas relaciones de proporcionalidad. Fíjense que, bueno, vamos a empezar poniendo, pues anotando varios puntos, ¿no? Tengo A, B, C, vamos a llamar a este que está aquí D, y D, y a este que está aquí E. ¿Bueno? Entonces yo sé que BC y BD necesariamente tienen que estar en la misma razón de BA y BE. ¿Saben por qué es esto? Bueno, si no lo conocen, por favor, vamos a buscar el teorema de Tales y vamos a leer sobre proporcionalidad entre los lados. Si quieren que hagamos un video específicamente sobre eso, pues me lo dejan aquí escrito en los comentarios y ya hablaremos sobre proporcionalidad entre segmentos cuando tenemos rectas paralelas. Pues entonces tenemos que se cumplen estas relaciones de proporcionalidad. Vamos entonces a ver cómo podemos utilizar las coordenadas de esos puntos para hallar las coordenadas de X, M y N. Fíjense que lo que queremos es hallar las coordenadas del punto medio. ¿Okay? Conocemos las coordenadas de A y B, son X1 y Y1, X2 y Y2, y a partir de esas coordenadas queremos hallar las coordenadas de el punto medio, que es el punto C, y a estas coordenadas le estamos llamando X, M, Y, N. ¿Ok? Ahora, como mismo hallamos la longitud, en el caso anterior, fíjense que si aquí yo tengo coordenadas
x2, aquí tengo coordenada xm, y aquí tengo coordenada x1, pues la longitud de BD viene siendo xm menos x2, ¿cierto? ¿Sí? Aquí tendría yo xm menos x2 sobre la longitud de BD. No, eso es BC. BD es este que está aquí abajo. Luego este sería xm menos x2. Voy con BC. Lo voy a dejar así tal cual, porque esa longitud no me la sé. BA, pues BA tampoco me la sé. Pero BE sí, porque BE viene siendo x1 menos x2. ¿Sí? La coordenada de A menos la coordenada de B. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que estas dos coordenadas no me las sé, pero sí sé una cosa, que si C es el punto medio, si C es el punto medio, pues la longitud de BA va a ser 2 veces la longitud de BC. ¿Sí o no? Porque C es el punto medio entre estos dos, entonces esta distancia de aquí hasta aquí se duplica cuando voy desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a escribir esto como BC sobre XM menos X2 igual a 2BC X1 menos X2. Vamos a multiplicar cruzados. A ver qué tenemos. Tenemos x1 menos x2 sobre xm menos x2 es igual a 2bc sobre bc. ¿Estamos de acuerdo? Y estos veces se pueden simplificar. Y voy a tener entonces que x1 menos x2 sobre xm menos x2 va a ser igual a 2. Ya casi está. Entonces, bueno, volvemos a multiplicar cruzados. Aquí tenemos x1 menos x2 es igual a 2 que multiplica a xm menos x2. Recuerden que lo que queremos hallar es xm. Así que nos queda x1 menos x2 igual a 2xm menos 2x2. Despejamos xm. 2xm es x1 menos x2 más 2x2. Con lo cual 2xm viene siendo x1 más x2. Y xm queda finalmente como x1 más x2 sobre 2. Conclusión que la coordenada x del punto medio es la suma de las x de los puntos que estoy considerando sobre 2. De forma análoga, también con proporcionalidad, vamos a obtener que ym es igual a y1 más y2 sobre 2. Luego la coordenada del punto medio nos queda como x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Y ese es el punto medio. Vamos a utilizar esto para hallar ese punto C, el punto medio entre estos dos elementos. ¿Ok? Sabíamos otra vez que A tenía coordenadas 4,2, que B tenía coordenadas menos 2, menos 1,
Luego, si quiero hallar las coordenadas del punto medio, serían 4 más menos 2 sobre 2, coma, 2 más menos 1 sobre 2. Otra vez, mucho cuidado con los signos. Aquí obtenemos 4 más menos 2, viene siendo 4 menos 2 sobre 2. Aquí tendría 2 menos 1 sobre 2 y el punto finalmente va a resultar en 1, bueno, 4 menos 2 es 2 sobre 2, 1, y 2 menos 1, 1 sobre 2, pues 1 medio. Y ahí quedó. Bueno, vamos a resumir estos dos resultados. Vamos a resumir estos dos resultados. Entonces, si yo tengo dos puntos, vamos a poner el punto A con coordenadas x1, y1. El punto B con coordenadas x2, y2. Con estos dos podemos hallar la distancia entre esos dos puntos, ¿verdad? Vamos a hallar la distancia entre, entre A y B. ¿Cómo quedaba la expresión para la distancia entre A y B? ¿Los recuerdan? La distancia entre A y B nos quedó la expresión D igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta es la expresión que nos quedó para la distancia entre los puntos. Y podríamos hallar también las coordenadas del punto medio. Míralo ya. Las coordenadas del punto medio, ¿ok? Y las coordenadas del punto medio, vamos a llamarla punto medio M, tenía coordenadas x1 más x2 sobre 2, coma y1 más y2 sobre 2. Otra vez, estamos claros que con la distancia estamos hallando un número, un valor, el valor de la distancia entre estos dos puntos. Y con las coordenadas estamos hallando un punto, luego tiene que tener coordenada x y coordenada y. ¿Está bien? Para la distancia, restamos las componentes x le vamos al cuadrado, restamos componente y le vamos al cuadrado, sumamos y le damos la raíz cuadrada. Para las coordenadas del punto medio, sumamos las componentes x sobre 2 y sumamos las componentes y sobre 2. ¿Ok? ¿Qué les parece si usamos estos dos resultados para hacer una demostración de forma analítica? Vamos a hacer una demostración de forma analítica, pero nos vamos a ver primero qué ejercicio vamos a resolver, y es este. Dice demostrar analíticamente que en todo triángulo rectángulo el punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices. Si quieren, pausen el video, vuelvan a leer el enunciado para que entiendan lo que queremos demostrar. ¿Okay? Igual va a estar mucho más claro una vez que lo veamos en GeoGebra. ¿Okay? Aquí tenemos esta aplicación de GeoGebra. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes mismos puedan manipular estos puntos y se den cuenta de lo que queremos hallar. Fíjense, demuestra analíticamente que en todo triángulo rectángulo el punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en B. Este entonces es la hipotenusa AC y este viene siendo el punto medio. ¿Ok? Y lo que nos piden demostrar es que esto que se ve aquí siempre va a pasar. O sea, este punto D siempre, la distancia desde D hasta A, la distancia desde D hasta B, la distancia desde D hasta C, siempre va a ser
la misma, las tres distancias, ¿no? Las tres distancias son iguales entre sí, no son siempre iguales a 5. Vamos a ver, fíjense, si muevo el punto B, pues el triángulo se me modifica, sigue siendo un triángulo rectángulo, ¿ah? Pero bueno, miren, las distancias cambian, por supuesto, porque cambia también el tamaño del triángulo. Las distancias cambian, pero las tres distancias siempre son iguales entre sí, ¿eh? Puedo hacer el triángulo muy pequeño, las distancias se hacen más pequeñas. ¿Ok? El triángulo puede tomar distintas formas, pero esa relación entre las distancias siempre se mantiene, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a demostrar entonces esto? Vamos, pues se me perdió el punto C. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Vamos a ubicar el triángulo a nuestra conveniencia. Fíjense que estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Entonces, si yo estoy trabajando con un triángulo rectángulo y voy a resolver el ejercicio utilizando elementos de la geometría analítica, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues voy a ubicar mi eje coordenado, ¿ok? Voy a ubicar mi eje coordenado. Voy a mostrar los ejes. Aquí tengo eje X, eje Y. Voy a poner aquí una presión. Ok, este es el eje X y este es mi eje Y. ¿Ok? ¿Y de dónde creen que vamos a poner el punto B? Pues si esto es rectángulo en B, pues el punto B yo lo voy a poner en el origen de coordenadas. ¿Ok? Entonces voy a considerar que un punto, si el punto B está en el origen y el triángulo es rectángulo en B, pues un punto va a estar sobre el eje y el otro punto va a estar, por supuesto, sobre el eje X. ¿Ok? Y así vamos a ubicar nuestro triángulo. Cualquier triángulo rectángulo, eso sí está claro. Cualquier triángulo rectángulo, yo siempre lo voy a poder ubicar en el origen de coordenadas con los catetos ubicados sobre los ejes coordenados. ¿Ok? Donde el triángulo es rectángulo, el vértice, donde el ángulo es recto, pues lo ubico en el origen de coordenadas y así van a quedar los dos catetos. Y ubico los dos catetos en los ejes coordenados. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto me va a facilitar mucho las coordenadas de los puntos, ¿ok? Que no las conozco, por supuesto. No conozco las coordenadas de los puntos, pero, no conozco las coordenadas de los puntos, pero sí sé que este punto A, así como está ubicado, la coordenada Y o el valor de la coordenada Y va a ser igual a 0. En este punto C, el valor de la coordenada X va a ser igual a 0. Y en el punto B, como lo ubiqué en el origen de coordenadas, los valores de las coordenadas van a ser 0,0, ¿verdad? Entonces, en resumen, tenemos que B tiene coordenadas 0,0, que A va a tener coordenadas, y aquí no la voy a llamar X1, para asociarlo con A lo voy a llamar A, y la coordenada Y es 0, porque está ubicada justo sobre el eje X, y aquí C, pues es 0,6. ¿Ok? Entonces, ya que tengo estos tres puntos, me pregunto, ¿cuáles van a ser las coordenadas del punto D? ¿Qué sabemos de D? ¿Qué conocemos sobre D? ¿Ok? Bueno, conocemos que esto es un triángulo rectángulo y conocemos que D es el punto medio de la hipotenusa. Entonces, si es el punto medio de la hipotenusa y ya yo le puse coordenadas a A y a C, pues yo puedo tener las coordenadas de D. ¿Cómo llamamos las coordenadas del punto medio? Vamos a recordar que las coordenadas del punto medio eran x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Pero en el caso del punto D, voy a trabajar con las coordenadas de A y de C, ¿verdad? Porque D es el punto medio de la hipotenusa, el punto medio entre A y C. Entonces es la suma de las coordenadas de A y C sobre 2. ¿Cómo quedaría? Bueno, A, que es la X de A, más 0, que es la X de C, sobre 2.
0, que es la y de A, más C, esta C minúscula, que es la y de C, sobre 2. ¿Qué resulta? A que el punto D entonces tiene coordenadas A sobre 2, C sobre 2. ¿Qué tenemos que demostrar entonces? Tenemos que demostrar que este punto D está a la misma distancia de los tres vértices. ¿Qué habría que hacer? Hallar la distancia desde D hasta A, hallar la distancia desde D hasta B y hallar la distancia desde B hasta C. ¿Qué expresión teníamos nosotros para la distancia? Para la raíz de la suma de la diferencia de las componentes al cuadrado. ¿Dónde la ponemos? Bueno, la distancia, vamos a ponerla aquí. Era la raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. La raíz cuadrada de todo esto. ¿Sí? Luego, en este caso, vamos con desde D hasta A. Raíz cuadrada de ¿qué? La x de D. ¿Quién es? A sobre 2. A sobre 2 menos la x de A. ¿Quién es? A al cuadrado más la y del punto D. C sobre 2 menos la y de A es 0 al cuadrado. Raíz cuadrada. Y resolvemos A2 menos A sobre 2, disculpen, menos A, viene siendo A sobre 2 al cuadrado más C sobre 2 menos 0 es C sobre 2 al cuadrado, la raíz de todo esto, que va a venir siendo A cuadrado más C cuadrado sobre 4, y ahí queda finalmente este 4, viene fuera de la raíz, y nos queda un medio de la raíz cuadrada de A cuadrado más C cuadrado. Pues entonces las demás distancias me deben dar eso mismo para yo poder demostrar analíticamente este ejercicio. Vamos con la distancia desde D hasta B, que sería igual, ¿no? La x de D, A sobre 2, la x de B, que es 0 al cuadrado. La y de D, C sobre 2, la y de B, que es 0 al cuadrado. ¿Qué vuelve a quedar? A sobre 2 al cuadrado, C sobre 2 al cuadrado, y nos vuelve a dar esta expresión. Vamos con desde D hasta C, tenemos la x de D menos la x de C, que es 0 al cuadrado, la y de D menos la y de C, que es C al cuadrado, raíz de todo esto, y vuelve a quedar A sobre 2 al cuadrado más C sobre 2 al cuadrado. Y vuelve a quedar esta expresión. ¿Okay? Luego nos quedó la misma expresión en las tres distancias, que es justamente lo que queremos demostrar, que en todo triángulo rectángulo el punto medio de la hipotenusa equidista, está a la misma distancia de los tres vértices. Era eso lo que estábamos viendo cuando movíamos los vértices del rectángulo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Fíjense que otra vez lo que hemos utilizado son las fórmulas que obtuvimos para la distancia entre dos puntos y para la expresión del punto medio. ¿Ok? Lo que vimos, recuerden, es, dados dos puntos, la distancia entre los dos puntos es la raíz cuadrada, 2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, y las coordenadas del punto medio
pues la de las X son la semisuma de los valores de X y la de las Y son la semisuma de los valores de Y. ¿Está bien? Pues así no resulta tan difícil, ¿verdad? Pues ahí vamos a terminar con el punto en el plano. ¿Qué quedaría? Pues generalizar esto un poquito más y ver el punto en el espacio, que lo veremos en próximos videos. Pues déjenme saber si entendieron los ejercicios, si quieren que pongamos más ejercicios del punto en el plano y cualquier inquietud pueden dejármela aquí en los comentarios o escribirme a mi correo electrónico directamente para explicarles algo muy particular. Ahí nos vemos.